Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Amén. Fuerza, valor. Amén. ¿Cuántos sentimos como que esas alabanzas y esas adoraciones nos ministraron, nos dejaron así como una plumita? Amén, ¿verdad? Gloria al Señor. Él sabe cuál es nuestra necesidad. Amén. Él sabe y conoce el corazón nuestro. Amén. Y por eso la palabra que nos trae hoy, ay mi Dios, Espíritu Santo, ayúdanos. Es una palabra hermosa. Por favor, ¿me colaboras? Salmo 118, versículo 17. Vamos a leerlo, por favor. Vamos a hacer esa declaración porque ese es el título y el nombre de esta palabra en el día de hoy. Amén. Salmo 118, versículo 17. No sé qué circunstancia estás viviendo, no sé por cuál agua estás pasando, por qué desierto, pero hoy declara sobre tu vida: no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas o las obras de Jehová. Amén. Vamos a declararlo. 1, 2 y 3. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Jehová. Amén. Damos un fuerte aplauso al Señor. El corazón que dice: no moriré, sino que viviré para contar las maravillas de Jehová. Amén. Y esta versión dice: aún no quiero morir, quiero vivir y seguir hablando de lo que Dios ha hecho. Amén. Amén. Quiero seguir hablando de lo que Dios ha hecho. Y entonces, por favor, nos vamos a una historia especial. Y está en el Salmo 73. Salmo 73, por favor. Y este libro especial, ustedes saben que los salmos fueron escritos por una parte por David y una parte por un grupo especial de adoradores. Entre ellos, Asaf. Este salmo, este himno, dice himno de Asaf. Lo escribió uno de los adoradores. Lo asimilaríamos o lo asemejaríamos hoy a un ministro de alabanza. Amén. A un ministro de alabanza. Asaf se llamaba. Y a pesar de ser ministro de alabanza, que de pronto uno dice: no, pues este hermano, ese señor está ungido de la gloria de Dios y a ese no le pasa nada, no le ocurre nada. No es así. Amén. Somos humanos y todos de pronto tenemos un momento de flaqueza o dolor, un momento de sufrimiento, un momento de angustia y de ansiedad. Amén. Entonces, no sé, parece que el Espíritu Santo como que conoce el corazón y hay momentos de angustia y ansiedad, pero para eso está Él. Amén. Para venir a ministrar nuestras vidas. Y dice el Salmo 73 en esta versión: Dios es muy bueno con Israel y con la gente sincera. Yo estuve a punto de caer. Poco me faltó para caer, pues me llené de envidia al ver cómo progresan los orgullosos y los malvados. Tan llenos están de salud que no les preocupa nada. No tienen los problemas de todos. No sufren como los demás. Se adornan con su orgullo y exhiben su violencia. Tan gordos están que los ojos se les saltan, en la cara se les ven sus malos pensamientos. Hablan mal de la gente, de todo el mundo se burlan. Tan grande es su orgullo que solo hablan de violencia. Con sus palabras ofenden a Dios y a todo el mundo, pero hay gente que los consulta y cree todo lo que dicen. Piensan que el Dios Altísimo no lo sabe, ni llega a saberlo. Así son los malvados. No se preocupan de nada y cada vez son más ricos. Esto está diciendo Asaf, mostrando, miren, a pesar de su condición, como les decía, de director de alabanza, de ministro, de que estaba en la presencia del Señor, una circunstancia, un momento de angustia en su vida, como a todos nos llega.
Y él dice, bueno, empieza a hacer unas reflexiones en su vida, pero humanas. Empieza a pensar como pensamos los seres humanos cuando en ese momento de la vida en el que el Señor no está en nuestro corazón, aunque el Espíritu Santo por ahí no ha pasado. Y Asaf dice que él le llega una angustia, una tristeza, y dice, estuve a esto de pecar. Y el pecado del que habla él allí es de la envidia. Y la envidia sabemos que no es otra cosa, sino que me molesta que el otro tenga algo, ¿cierto? La envidia es eso que me carcome aquí en el corazón, porque es que el otro lo tiene y yo no. Y bastante que hay en este mundo, ¿cierto? Y a él también. Mira, a nosotros nos toca eso. En la vida nos toca a veces, y a veces sentimos envidia. Y uno dice, ¿cómo es que dice uno a veces que hay envidia de la buena? Mentira. Ay, envidia de la buena. Ay, amiga, envidia de la buena porque te compraste el carro. Mentira. Envidia. Y a este caballero le tocó esa parte, ¿no? Yo no sé a nosotros por qué momentico de la vida estuvimos a punto de caer. Otro pecado. Él está hablando aquí de la envidia. Y dice específicamente el por qué. Dice, porque yo veo a los otros, a la gente del mundo, que les va bien, están gordos, llenos de salud, no se preocupan por nada, nada les pasa. Pero en cambio a los mortales nos cae el peso de la ley, nos cae el peso de los tributos, nos cae el peso de la obligación, ¿cierto? Amén. Amén. Estamos aquí mortales, ¿no? Aquí no hay extraterrestres ni nada por el estilo, ¿no? Y entonces, miren la situación de este caballero. Dice Asaf, ay, yo estuve así a punto de caer, porque dije, bueno, ellos prosperan y uno no. Los malvados, a ellos todo les sale bien, programan una situación y todo les llega, la gente le cree todo lo que dicen, sea mentira lo que hablan violencia, hablan mentira y todo el mundo le cree. Sus pensamientos son malos, pero no pasa nada. Están llenos de orgullo, pero no pasa nada. No tienen problemas, gozan de una salud. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia!, dice él. Y sigue diciendo el versículo 13. Tremendo. De nada me sirvió hacer el bien y evitar los malos pensamientos. Mira cómo está hablando Asaf aquí. De nada me sirvió venirme para el culto todos los jueves, aunque había partido el Junior. De nada me sirvió venirme el domingo temprano y ponerme la pinta bonita, porque no, de nada, llegué a la casa y no había comida. De nada me sirvió venir a escuchar a la pastora esta palabra. De nada me sirvió porque llegué a la casa y encontré a la mujer vuelta una fiera. Eso está diciendo Asaf. Oye, ¿de qué me sirve hacer el bien y evitar los malos pensamientos? De nada, dice él, de nada me sirvió. Una reflexión humana. A veces llega a nuestra vida esa situación y decir, bueno, pero ¿de qué es que me ha servido a mí ser cristiano estos años y seguir al Señor? ¿De qué? Mira, si cuando yo no lo era, no tenía problemas, no me faltaba nada. Y ahora, me cayó la roya, me cayó la chikungunya, ¿cómo se llama ese poco de plagas? ¿Cierto? De plagas, todas me cayeron a mí. Y hasta la cordera. Eso está diciendo, de nada me sirvió, pensando como humano, ¿no? Pensando en su carne. Esos malvados me golpean a todas horas, dice. En cuanto amanece me castigan. Si hubiera pensado como los malvados, habría traicionado al pueblo de Dios. Y dice el versículo 16, traté de entender esto, pero me resultó difícil. Traté de entender la situación que estoy viviendo, la enfermedad, la calamidad. Traté de entender la escasez que hay en mi casa, pero me resultó difícil.
Traté de entender la problemática de mi vida, pero me resultó difícil. Traté de comprender qué es lo que está pasando conmigo, que la plata se va como agua, pero me resultó difícil. Dice este salmista. Traté de entenderlo, pero me resultó muy difícil. Y es que cuando nosotros llegamos a ese punto de comprender solo como humanos y solo con la fuerza humana, nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Y entonces, como nuestra mente es limitada, es finita, nos quedamos cortos. Hay cosas que no podemos comprender. Pero llega el versículo 17. Y entonces este salmista como que reacciona a su vida y a su situación. Y dice el versículo 17. Entonces, miren, no lograba entender nada. La situación seguía igual, compleja. Los malvados seguían siendo malvados y llenándose de plata, se estaban volviendo ricos. Y el más pobre. Y trataba de entender y nada le resultaba. Pero entonces fue al santuario de Dios. Amén. Amén. Y fue allí donde entendió. Amén. Amén. Entonces fue al santuario de Dios y fue allí donde entendió. ¿Sabes? Esa frase, wow, trajo vida a Asaf. Y esa frase tiene que traer vida a nosotros. Amén. Amén. Entonces entendí, fui al santuario de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ir al santuario es ir a la misma presencia de Dios. Amén. Y cuando vamos a la presencia de Dios, las respuestas llegan. Amén. Las soluciones llegan. El respaldo llega. Amén. La provisión llega. La dificultad se soluciona. Amén. Dice, entonces fue al santuario de Dios y fue allí donde entendí. Claro, porque era entonces lo que necesitaba Asaf, la presencia de Dios, la administración de Dios, para comprender que él era un hijo de Dios. Amén. Y que los hijos de Dios, aunque estemos en sufrimientos, aunque estemos en angustias, aunque estemos en dificultades, la mano de Dios nos sostiene. Amén. La mano de Dios nos sostiene. Y dice, fue ahí donde entendí cómo terminarán los malvados. Es solo en la presencia de Dios donde obtenemos la respuesta a cada una de nuestras inquietudes. Y es allí donde Dios quiere que estemos y que permanezcamos. Amén. Amén. En la presencia de Dios. Y saltemos por favor al versículo. Sigue hablando muchas cosas. Dice, yo estuve afligido, amargado, fui muy testarudo, pero comprendió. Parecido a nosotros, ¿no? Afligido, amargado, testarudo. Dice, como una bestia. Pero entendí, logré comprender. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. No importa lo que ha pasado por tu vida, no importa cómo has llegado, no importa las dificultades que has tenido, no importa que el tiempo que hasta aquí has traído de pronto no has logrado comprender, pero entiendes cuando llegas a la presencia de Dios. Amén. Y dice el versículo 26, dice el salmista, mire, ya casi no tengo fuerzas. Comprende y entiende su condición. Ya casi no tengo fuerzas, pero a ti siempre te tendré. Amén. ¿A quién siempre tendrá? A Dios. ¿A quién siempre tendremos? A Dios. Amén. Y dice, mi única fuerza eres tú. Es una declaración que hace y con signos de admiración este salmista. Dice, aunque a mí se me estén acabando las fuerzas, yo sé que tengo un recurso más
que se llama mi Dios. Amén. Aunque a ti se te estén acabando las fuerzas, tienes un recurso más y se llama tu Dios. Amén. Y Él es tu única fuerza. Amén. Y Él va a venir a recobrar esas fuerzas que te faltaban en el nombre de Jesús. Amén. Asaf entendió. Pero ahora vayámonos por favor al Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12. Versículo 8. Y aquí Pablo se confiesa también. Aquí Pablo se confiesa. Ese discípulo del Señor, el apóstol Pablo, que trabajó en la obra del Señor al final de sus días después de tener ese encuentro con el Señor. Pero en este versículo 8, él empieza a contar algo de su intimidad, a contar algo de su vida. Y nos dice: 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento. Amén. Amén. 3 veces, dice, le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento. Y bueno, no sabemos qué sufrimiento es. Algunos, los estudiosos, los eruditos, empiezan a, no sé cómo a hablar que era una enfermedad, que era asma, que era X enfermedad lo que él tenía, a lo que se refería, no importa, pero era un sufrimiento grande lo que tenía Pablo en su vida. Y miren que había ido a la presencia de Dios a pedirle que le quitara ese sufrimiento. Era algo que lo agobiaba, era algo que lo angustiaba, que lo hacía sentir mal. Pero miren la respuesta de Dios a esa solicitud de Pablo. Versículo 9. Pero Dios me ha contestado: mi amor es todo lo que necesitas. Amén. ¿Qué es lo que tú necesitas? El amor. El amor de Dios. Le dice el Señor a Pablo: oye, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Wow, y esto encierra un montón de cosas importantes para nuestra vida. Y es que Dios trabaja al contrario que nosotros, los humanos. No, yo no puedo mostrarme débil, porque entonces, ¿qué van a pensar de mí? No, es que los hombres no lloran, son las niñas. No, es que yo no puedo reflejar o mostrar mis sentimientos. No, eso no puede. No, hermano, usted no vaya a mostrar eso. Pero mire la respuesta de Dios ante el sufrimiento de Pablo. Le dice: mi amor es lo único que necesitas, es todo lo que necesitas, y mi poder se muestra en la debilidad. Es en nuestra debilidad donde Dios muestra su poder. Amén. Es en eso que nos agobia, es en ese sufrimiento donde Dios entonces trae el peso de gloria. Amén. Amén. Es en esa enfermedad donde Dios trae la carga, pero la carga buena. Amén. La carga de su gloria, el peso de gloria. Amén. En la debilidad. Y dice: por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. ¿Entiende Pablo? ¿Sí ve? Le pasó lo mismo que a Asaf. Entrando en la presencia de Dios, entendió. Aleluya. Entrando en la presencia de Dios podemos entender Amén. que ese sufrimiento, esa dificultad que estamos viviendo es pasajera
y que sobre ella va a caer el peso de la gloria de Dios. Aleluya. Y que sobre esa dificultad va a caer el peso de gloria de Dios. El poder de Dios se va a mostrar. Y sigue diciendo Pablo, versículo 10, me alegro de ser débil, de ser insultado, perseguido y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Amén. Difícil es eso. Alegrarse de no tener para comer. Ay, ay, ay. Alegrarse de tener una enfermedad. Alegrarse de tener dificultades. Alegrarse de ser perseguido. Pero eso dice Pablo, entendí. Y me alegro, pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Amén. Lo que nos hace fuertes es reconocer que somos débiles. Amén. Que somos finitos. Amén. Que nuestras fuerzas se agotan. Pero tenemos a uno más fuerte del lado de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y mire lo que dice, por favor, Corintios, 2 de Corintios 10. 10:3. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder ¿de quién? De Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Amén. Entonces aquí Pablo nos está diciendo es que las armas que debemos usar para solucionar las dificultades no son de este mundo. Las resueltas de los asuntos en los cuales estamos luchando cada día no son como lo hace el mundo. Amén. Sino que lo hacemos a la manera de Dios. Y lo hacemos, como dice Pablo, con el poder de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque es el único que puede combatir, destruir las fuerzas del mal, dice, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. ¿Vamos bien? Amén. Amén. ¿Estamos comprendiendo? Amén. Gloria a Dios. Volvamos por favor al Salmo 107. Salmo 107, versículo 35. Salmo 107, versículo 35. Amén. En esta versión dice, en cambio, al desierto lo convirtió en tierra fértil, rodeada de lagunas y manantiales. Amén. ¿Cómo se llama tu desierto? ¿Cómo se llama tu desierto? No sé. Pero aquí mi Biblia dice que al desierto mío Dios lo convirtió en tierra fértil. Amén. ¿Cuánto lo creo? Amén. Aleluya. Tu desierto, y miren que lo dice en la palabra en pasado, lo convirtió. Amén. Lo convirtió en tierra fértil, rodeada de lagunas y de manantiales. Amén. Entonces esa dificultad, ese sufrimiento pasajero, el Señor lo convierte en tierra fértil. Amén. ¿Y cómo es la tierra fértil? Bueno. Hay abundancia. ¿Qué más? Da buenos frutos. Buenos frutos. Todo lo que siembra
Prospera. todo prospera. Como decían los israelitas cuando iban a entrar a la tierra que fluye leche y miel. Amén. Todo el tiempo está en cosecha, todo el tiempo está produciendo. Aleluya. Amén. Esa es la tierra fértil. Entonces, el desierto tuyo y mío, Dios lo convierte en tierra fértil. Amén. En producción. Amén. Y esa producción en masa. Amén. Aleluya. Dice rodeado, porque dice tierra fértil, rodeada de lagunas y manantiales. Lagunas y manantiales. ¿Y qué es lo que pasa cuando la tierra está rodeada de agua? Apocalipsis dice, como árbol plantado junto al río, ¿verdad? Que sus raíces no se secan, que su árbol está siempre firme, que sus hojas están verdes todo el año. Amén. Y tiene fruto todo el tiempo. Esa es la condición de la tierra fértil, rodeada de lagunas y manantiales. Amén. Y allí es donde el Señor nos va a llevar. Amén. Amén. Por favor, Isaías 54. Isaías, capítulo 50, versículo 4. El fiel servidor dijo: Dios me enseñó a consolar a los que están afligidos y cansados. Me despierta todas las mañanas para que reciba sus enseñanzas como todo buen discípulo. 5, hasta el 5, por favor. Dios me enseñó a obedecer y no he sido rebelde ni desobediente. Amén. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para convertirse en tierra fértil? Rodeada de lagunas y manantiales. Ser obedientes, ¿cierto? Amén. Pero mire lo que dice. Dios me enseñó. ¿Y cómo es que le enseñó al siervo fiel llamado Isaías? Y entonces él dice, ¿qué le enseñó? A consolar a los que están afligidos y cansados, a darle esperanza. Amén. Pero ¿cómo fue el asunto? ¿Cómo fue que le dio la respuesta y le enseñó a consolar? Y nos dice Isaías, me despierta todas las Todas mañanas. las mañanas. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Oración, búsqueda del Señor, intimidad. ¿Se acuerdan, Asaf? Entrar al santuario. Amén. Entrar al santuario. Me despierta todas las mañanas para que reciba sus enseñanzas como todo buen discípulo. Y ahora dice, y me enseñó a obedecer. Allí está el secreto. Obedecer. Y dice Isaías 51:3, por favor. Aunque Jerusalén está en ruinas, yo la consolaré y la convertiré en un hermoso jardín. Será como el jardín que planté en Edén. Entonces Jerusalén celebrará y cantará canciones de alegría y de acción de gracias. Amén. Allí vamos. En obediencia. Amén. Amén. Escuchando la voz de Dios hasta que las ruinas de nuestra vida se conviertan en un hermoso jardín. Aleluya. Hasta que las ruinas de Jerusalén se conviertan en un jardín como el jardín del Edén. Aleluya. Amén. Y entonces cantaremos canciones de alegría y daremos acciones de gracia. Esa es la resuelta del asunto. Así es como Dios nos quiere ver. Y allí es la condición a donde Dios nos quiere llevar. Que aún en medio del sufrimiento no te quejes. En medio de la dificultad no reniegues. En medio de la circunstancia no digas, no hables, sino que obedezcas. Amén. Entres al santuario, a la presencia de Dios, y allí está la respuesta. Amén. Allí está
el favor de Dios y ahí está la bendición de Dios. Amén. Para cantar canciones de alegría y dar acciones de gracia. Gloria al Señor. Y la respuesta de Dios a cada una de las peticiones nuestras siempre son amén y son sí en Él. Amén. Y el versículo 52 nos dice, por favor, versículo 52.1, y con esto terminamos. Capítulo 52.1 de Isaías, versículo 1. Dios dijo al 2. Despierta, Jerusalén, despierta, levántate y sé fuerte. Jerusalén, ciudad santa, vístete de gala, que los enemigos extranjeros ya no volverán a atacar. Amén. Jerusalén, levántate, sacúdete el polvo, quítate del cuello las cadenas y siéntate en el trono. Amén. Amén. Aleluya. Esa es la condición y la disposición que Dios quiere de nosotros. Amén. Despiértate, Amén. levántate y sé fuerte. Santo. Vístete de gala, porque los enemigos extranjeros no volverán a atacarte. Amén. El muro que Dios ahora levanta en tu vida impedirá verlos e impedirá que nos ataquen. Amén. Y ahora dice, sacúdete el polvo, porque tú sabes que en ruinas, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay en las ruinas? Mucho polvo. Sacúdete el polvo y quítate del cuello las cadenas, lo que te ataba, arráncalo. Vive Dios. Y ahora siéntate en el trono, Amén. en el lugar que el Señor para ti preparó. Entonces, ahora sí podemos volver a declarar, por favor, Salmo 118, 17. Aún no quiero morir, quiero vivir y seguir hablando de lo que Dios ha hecho. Amén. Amén. No moriré, Santo. sino que viviré para contar las maravillas de Jehová. Amén. Dígalo, no moriré, sino que viviré para contar las maravillas de Jehová. Amén. Aleluya. Declara eso en tu vida y en el nombre de Jesús el Espíritu Santo va a actuar y va a seguir haciendo lo que Él tiene que hacer a favor tuyo, a favor de tu casa, a favor de tu familia, a favor de tu vida. Amén. Amén. Hasta que tu vida y tu desierto se convierta en tierra fértil. Vive Dios. Amén. Nos colocamos de pie, por favor, Aleluya. y le damos las gracias al Señor por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú conoces la condición de nuestra vida. Gracias, Dios, porque tú sabes cómo llegamos. Conoces el corazón, lo más íntimo de nosotros. Conoces nuestro ser, de qué tiene necesidad. Conoces el alma y el espíritu. A ti no podemos engañarte. Pero gracias por esta palabra, porque con ella nos recuerdas, dónde está la solución a nuestras necesidades. Con ella nos recuerdas que eres tú el único Dios, el Dios que fortalece nuestra vida, el Dios que siempre está presente en medio de nosotros, rodeándonos, cuidándonos, guardándonos y llevándonos a puerto seguro. Dios, gracias por esta noche. Gracias por esta palabra que atesoramos en nuestro corazón. Gracias porque aún en el sufrimiento logramos comprender que esas debilidades van a reflejar el poder de tu gloria sobre nosotros.
que esas dificultades van a reflejar la gloria de Cristo sobre cada uno de nosotros. Que la llenura de Dios, que el peso de la gloria de Dios va a derramarse sobre nuestras vidas y nuestras familias. Y que un día cantaremos cánticos de alegría. Y que un día, oh Dios, daremos acción de gracias. Un día no muy lejano, porque tu venida está cerca. En el nombre de Jesús, yo hoy declaro que mi vida está firme en ti. Yo hoy declaro que vivo, que no moriré, sino que viviré para contar las maravillas de Jehová. Yo hoy declaro que mi familia no morirá, sino que vivirá para contar las maravillas de Jehová. Yo hoy declaro que mis finanzas no morirán, sino que vivirán para contar las maravillas de Jehová. Yo hoy declaro que mi ciudad, que mi país no morirá, sino que vivirá para contar las maravillas de Jehová. Señor, te damos gracias. Gracias por las vidas y los corazones en este lugar. Gracias por tu presencia en cada uno de nosotros. Toda carga, toda preocupación, todo dolor, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ministra. En el nombre de Jesús, échalo fuera. Toda preocupación, oh Dios, todo lo que está trayendo desánimo a las vidas, a la mente, al corazón, porque así trabaja el enemigo a estas alturas del año, creyendo que ya no va a resultar nada. Pero es que nuestras vidas están guardadas en ti. Y la respuesta a nuestra necesidad está en ti. Y nosotros entramos al santuario. Entramos a tu misma presencia, confiados en que tú darás la provisión. Y en que tú darás la respuesta. Y en que tú traerás la solución a cada una de nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos. Te damos la gloria y la honra solo a ti, Señor. Gracias, Padre bueno. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Damos un aplauso. Aleluya.